Noticias de Bolivia de hoy 18 de marzo. Fundadores del MAS y PSP critican a Evo y dicen que divide al partido. Fundadores del movimiento al socialismo consideran que el prosoguismo de Evo Morales determinará el fraccionamiento del Partido Azul y el surgimiento de otros frentes. Sostienen que el líder del Partido Azul tiene como práctica habitual, desde que era dirigente, anular a quienes lo cuestionan, porque no quiere sombra. Dirigentes campesinos y fundadores del MAS calificaron al dirigente cocalero del Chapare como impostor y traidor del movimiento campesino, que utilizó a las bases para eternizarse en el poder, a cambio de dar migajas de poder a algunos dirigentes. En tanto, Vilca calificó de impostor del movimiento indígena, toda vez que el instrumento político se ha formado a través de la Confederación de Campesinos, entre otros, por lo que Morales no es dueño del partido. Ha usufructuado de un trabajo de las organizaciones sociales. Él se ha apropiado a título del mundo indígena. Es un impostor más. Se ha entregado a la derecha anterior. Ahora se considera izquierda junto a Quintana, García Linera, Arce Catacora, entre otros, para dejar a un lado a los líderes campesinos e indígenas, sostuvo. Evo ha utilizado como pongos a los campesinos, como escaleras. No permitió el surgimiento de líderes. No le gusta que le hagan sombra. Por eso, si hay críticas, hace todo para librarse, como la expulsión de Filemón Escobar, Rebeca Delgado. Ahora promueve la de Rolando Cuellar. Siempre actuó así, señaló Vilca. A su vez, Loaiza refiere que a Morales le gusta elegir a dedo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. En otros temas, el Tribunal Constitucional decidió indemnizar al exmandatario Evo Morales por inhabilitar su candidatura a senador. ¿Cuál es la opinión de Williams Vascopé, constitucionalista? Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone indemnizar económicamente a Evo Morales por considerarlo inhabilitado como candidato a primer senador por Cochabamba en las pasadas elecciones del año 2020. El Tribunal Constitucional está dando por hecho de que Evo Morales iba a ser electo senador. Y si no era antojadiza interpretación para favorecer a un ciudadano que es cuestionado. El doctor William Vascopé, constitucionalista, hace conocer algunos antecedentes cuando Evo Morales quería ser candidato a primer senador por el MAS. Que se impugnó a Evo Morales era que no tenía residencia ni domicilio habitual, que no cumplía con ese requisito que exige. Vascopé indica que el Tribunal Constitucional estaría incurriendo en presuntos delitos como prevaricato e incumplimiento de deberes. Que no se tutela derechos expectaticios que están ahí todavía. Solamente se tutela derechos consolidados. Y creo que el Parlamento debería tomar cartas en el asunto. El Consejo de la Magistratura también debería tomar cartas en el asunto porque nos están llevando a una inseguridad jurídica. La sentencia determina indemnización por gastos jurídicos y por perjuicios de salarios. Se podría calcular más de 2 millones de bolivianos. Pero ¿de dónde saldrá este dinero? Entonces será el Tribunal Supremo Electoral que tiene que pagar daños y perjuicios a Evo Morales. Entonces, como son cargos públicos, ese dinero sale del Tesoro General del Estado o de su presupuesto del tribunal. En definitiva, el último que va a pagar va a ser el ciudadano boliviano que paga impuestos. Es decir, de nuestro bolsillo va a salir. Luego de que el Tribunal Constitucional eliminara el delito de sedición, el abogado de la expresidente Yanine Áñez pedirá el cierre del proceso. La defensa va a interponer y está analizando cuáles son los recursos que va a interponer a efectos de poder lograr el archivo de obrados y evidentemente el levantamiento de la detención preventiva de la exmandataria. Tribunal expulsa el delito de sedición del ordenamiento jurídico nacional y Yanine Áñez busca el cierre de su proceso y su libertad. Debe de existir una extinción de la acción penal, toda vez de que el delito de sedición en una primera parte afecta también al delito de conspiración. A partir del fallo constitucional, nadie puede ser procesado en el país bajo esa tipificación penal y los procesos deberían ser inmediatamente anulados, dice el abogado. Este proceso de terrorismo, sedición y conspiración fue el que originó la aprehensión de la exmandataria bajo un operativo gigantesco
que nunca antes visto y comparado solamente a la aprehensión de Chapo Guzmán, creo que en toda la región. En este entender, pues, obviamente correspondería a la libertad de la ex mandataria. Este proceso ya no tiene razón de ser. El cierre de proceso y la solicitud de libertad será presentado una vez sea publicada la decisión en la Gaceta Judicial. El archivo de obrados y evidentemente el levantamiento de la detención preventiva de la exmandataria. ¿Cuál es el análisis de algunos expertos jurídicos a propósito de esta resolución del Tribunal Constitucional sobre la exclusión del delito del ordenamiento jurídico? Se trata del artículo 123 del Código Penal. El delito de sedición fue expulsado del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. Por tanto, a partir de la notificación de la sentencia constitucional aludida, el delito de sedición queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano. El abogado Valverde explica que es un hecho irrelevante porque la máxima sentencia es de 1 a 3 años y en muchos casos se suspende la pena. Inclusive de ser sancionada esta persona por esa pena, pues se beneficiaría con la suspensión condicional de la pena. No vemos relevancia, hay que leer la sentencia constitucional, pero... En el caso Golpe de Estado 1, según el abogado Valdés, a los acusados se les seguirá el proceso por los otros delitos de terrorismo y conspiración. En este caso, por el delito de sedición ya no se podría seguirles la persecución penal. Por todo caso, seguiría el delito de terrorismo, que todavía el delito de terrorismo no ha sido declarado inconstitucional y bueno, por ese tipo penal tendría que seguirse la investigación penal. El abogado Valverde sugiere que la otra tipificación del terrorismo también pueda ser analizada y considerada en un futuro por el Tribunal Constitucional. El artículo más bien debería ser analizado porque no se cumple con varios principios constitucionales. El principio de certeza, de taxatividad, por ejemplo, no se tiene certeza de cuáles realmente son los hechos por los que se debería considerar terrorismo. Luego de que el Tribunal Constitucional eliminara el delito de sedición, nadie podrá ser procesado por sedición. ¿Qué pasará en el caso Yanine Áñez? El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico nacional el delito de sedición, por lo que ninguna persona a partir de la emisión de la sentencia puede ser acusada de esta figura penal. El ministro de Justicia explicó la figura y mencionó que si hubiese procesados bajo el delito de sedición, deberá revisar si tendrían que ser liberados. En realidad ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico, no hace falta ningún pronunciamiento, ya nadie puede aplicar ese tipo penal. El efecto de las sentencias constitucionales es que el tipo penal es inexistente, es una figura jurídica de expulsión del ordenamiento jurídico y de todos los procesos. Con respecto al caso del expresidente Yanine Áñez, Lima sostuvo que continuará procesada en el caso Golpe de Estado 1, ya que es acusada por 3 delitos, que ahora solo serán 2, terrorismo y conspiración. En el caso de Yanine Áñez, en Golpe de Estado 1, ella está procesada por 3 delitos, terrorismo, conspiración y sedición. Por lo tanto, esta situación, esta sentencia del Tribunal Constitucional no tiene ningún efecto jurídico sobre la situación procesal de la ex senadora Áñez. La situación de detención preventiva no va a ser afectada porque los delitos de terrorismo y conspiración contra ella siguen vigentes y se va a mantener el proceso penal sin ningún cambio ni modificación. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional expresó que se declaró improcedente la acción interpuesta por el delito de terrorismo. Noticias de Bolivia de hoy.